Muy buenos días, las noticias GDL, el debate este domingo es el Día Mundial de la Diabetes. Es por eso que en esta mesa estaremos hablando con los expertos sobre esta enfermedad, sobre defunción, sobre los paradigmas, mitos y realidades, pero también sobre los retos una vez que estamos en medio de esta pandemia. La diabetes, una muerte silenciosa. También desde el 2013 es el Día Estatal aquí en Jalisco, el único estado que lleva a cabo este día como el Día Estatal de la Diabetes. Voy a presentar a nuestros panelistas que este domingo nos acompañan. Está con nosotros María Elena Mota Oropesa, directora de la Asociación Mexicana de Diabetes, capítulo Jalisco. Muchas gracias. Gracias. Muy amable por estar aquí, María Elena. Está con nosotros el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, médico educador en diabetes. Muchas gracias, doctor. Rocío, muchas gracias a ustedes. Y el doctor Alberto Ocampo Chavarría, coordinador del programa de enfermedades crónico-degenerativas de la Secretaría de Salud en el Estado. Muchas gracias. Rocío, al contrario, un placer estar aquí en tu programa. Gracias, doctor Alberto. Y el doctor José Roberto Barrientos, jefe de División de Medicina endocrinólogo del Hospital Civil de Guadalajara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues hoy hablaremos de esta muerte silenciosa de la diabetes que nos preocupa, porque se han incrementado los casos, pero no solamente en adultos, sino en menores. Algunos pensarán, pues la herencia maldita, porque también tiene que ver con cuestiones genéticas. Pero primeramente yo les pregunto, ¿cómo andamos de diabetes cuando tenemos 17 meses de una pandemia? ¿Cómo está la situación en Jalisco? ¿Quién me lo podría comentar, doctor? Bueno, te agradezco la palabra. En Jalisco el incremento de esta enfermedad sin duda ha sido de forma importante. Si nosotros nos basamos en las encuestas nacionales de salud, que es nuestro parámetro oficial, la prevalencia de diabetes en el país es de 10.2. ¿Esto qué significa? Que cerca de 450,000 jaliscienses hoy día están presentando el problema de diabetes. Pero algo muy importante de notar no es la cantidad, sino la gente que tiene la enfermedad pero no se conoce que la tiene, y creo que es un punto importante. Aquí aplicamos las reglas de las mitades, donde esa cantidad de personas, de jaliscienses que hoy día están presentando la enfermedad, más de la mitad o la mitad tiene la enfermedad pero no se conoce como tal. De ahí la importancia, y hago la invitación, para conocer nuestras cifras, conocer nuestro valor de glucosa para poder identificar si es que ya estoy teniendo algún problema. Bueno, pero aquí ustedes que son los expertos, díganos, si nos dicen que cada año tenemos que hacernos estudios, ¿cómo hacerte un estudio que también incluya la diabetes y a partir de qué edad hacernos los estudios? Porque estamos hablando que primero hablaremos sobre prediabetes y diabetes. Pero a ver, doctor Jorge, si estamos haciendo estos estudios y se dice es una muerte silenciosa, una enfermedad silenciosa, pues ¿cómo saber si yo tengo o si mi hijo tiene una diabetes? Bien, en ese sentido, Rocío, y antes de contestar a esa pregunta, quiero hacer un breve paréntesis, si me disculpas, que este año particularmente se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina. Entonces, y esto también provocó que a raíz de la pandemia, varias organizaciones, sobre todo la Federación Internacional de Diabetes, la American Diabetes Association, todos ellos trabajaron arduamente con todos los expertos a nivel mundial para también sacar nuevos lineamientos, y porque muchos de los lineamientos también estaban enfocados justamente a las complicaciones que se derivaron antes y después del COVID, y entonces esto generó nuevos lineamientos en cuanto al diagnóstico, pero particularmente sobre todo al tratamiento. Entonces no solamente por un lado estamos conmemorando el Día de la Diabetes, pero por otro lado estamos celebrando precisamente el descubrimiento de los 100 años de descubrimiento de la insulina. Y contestando a tu pregunta, Rocío, existen datos clínicos y datos laboratoriales, los cuales nos orientan para solicitar o pensar que una persona pueda vivir con diabetes. Uno de ellos precisamente es la parte clínica, en la cual nosotros conocemos ampliamente pacientes que tienen una sensación de mayor sed, una sensación de mayor apetito, una frecuencia de orinar. ¿Podrían ser así como los focos de alerta? Esos son los datos clínicos.
o pérdida de peso de manera inexplicable. Sin embargo, no todos los pacientes, como bien lo dijiste al inicio del programa, es una enfermedad silenciosa, es una muerte silenciosa. En ese sentido, hay muchos pacientes que pueden vivir con la enfermedad desconociéndola, como bien dijo el doctor Alberto. Aproximadamente el 43% de la población no lo sabe o vive con prediabetes, entonces pueden no presentar ninguna sintomatología. Sin embargo, a veces los descubrimos de manera fortuita o también cuando existen antecedentes o cuando padecen alguna enfermedad y caen al hospital, de repente los descubrimos. Entonces, una persona que tiene en 2 o 3 ocasiones 126 de glucosa o 200 de glucosa en cualquier circunstancia del día, así me haya dicho que acaba de comer, doctor, es que acabo de comer hace 15 minutos, no tiene por qué llegar a 200 de glucosa. Pero también una persona, lo normal, Rocío, es de 70 a 100 miligramos por decilitro de glucosa en ayuno. Pero a las 3 horas, Rocío, y aquí vale la pena recalcar, porque a las 3 horas se supone que el páncreas, que es el que produce la insulina, ya debió de haber actuado para contrarrestar los alimentos que comimos. Entonces, si a las 3 horas una persona puede tener todavía niveles elevados de glucosa, entonces ya lo podemos identificar a la hora, a las 2 horas o a las 3 horas. A veces hay instituciones, y lo digo con todo respeto, pero hay instituciones que solamente piden glucosa a la hora y a las 2 horas. En lo personal acostumbro a pedirla también de 3 horas porque a veces se nos escapan diagnósticos. Hay pacientes que pueden todavía a las 3 horas permanecer con glucosas altas o puede suceder lo contrario, que a las 3 horas haya pacientes que estén haciendo hipoglicemias y eso, aguas. Nos puede decir, bueno, entonces quiere decir que su páncreas está funcionando perfectamente bien. Entonces eso que está generando un hiperinsulinismo. Y esa es otra forma en que podemos decir que esta persona ya está viviendo con prediabetes. ¿Sí? Entonces, esos son los casos clínicos, la parte clínica y la parte de exámenes de laboratorio. Y entonces, hay pruebas para confirmarlo y para saber también qué tipo de diabetes tiene, si está con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o en embarazadas, si ya vivían con diabetes o están debutando con una diabetes gestacional, que igual lo podemos ir, para no extenderme tanto y también cederle el uso de voz a mis compañeros que son grandes expertos aquí en el tema, pero eso es a grandes rasgos contestando precisamente tu pregunta. Entonces es un panorama no muy favorecedor que la mitad de la población pudiera presentar una prediabetes o diabetes en nuestro estado. Eso es un nivel muy alto. Claro. El punto es que tenemos nuestra población, como decía el doctor Alberto, nuestra población tiene 70% de obesidad, sobrepeso, obesidad. Entonces, a ver, ¿diabetes es igual que obesidad? No es igual que obesidad, pero sí es predispone al desarrollo de la misma. Entonces, el sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad. A eso le aunamos, si somos los latinoamericanos todos, somos una raza de riesgo más alto para diabetes. Si a eso le agregamos un familiar de primer grado con diabetes, nos pone en más riesgo. Hereditaria. Entonces, ese conjunto de cosas, más vida sedentaria, más sobrepeso, obesidad, ya en la propia persona, condiciona que más fácil pueda desarrollar diabetes. Y agregando algo a los números que preguntaba en un inicio, el problema de esos 400,000 mexicanos, que 80% de ellos van a fallecer con algo severo como complicación, hablando de la muerte silenciosa: ceguera, amputación, insuficiencia renal, infarto cardíaco o infarto cerebral. 80% de ellos, ese va a ser su final, lamentablemente. Entonces, es verdaderamente importante que si un paciente se informa de cuáles pueden ser sus complicaciones de mediano y largo plazo, que se ponga atención con su salud, porque de otra manera la va a pasar muy mal, porque nadie queremos estar ciegos. Así es, por supuesto. Y dicen que se van partiendo hasta que se van quedando pequeños, o sea, que se va quedando pues sin partes de su cuerpo. Y bueno, ¿por qué ahora a temprana edad? ¿Por qué ahora jóvenes, niños? Precisamente por eso, porque no se cuidan, porque no llevan una buena alimentación. ¿Qué experiencia nos ha dejado estos 17 meses? Vamos a unos mensajes y le pediremos su opinión respecto a este tema. Estamos hablando sobre la diabetes, muerte silenciosa. Es un tema delicado y es un tema que nos tiene que abrir los ojos bien para ver lo que estamos haciendo en familia.
La diabetes, muerte silenciosa, las noticias GDL, el debate. Ya hablamos que la población en Jalisco, la mitad de la población podría estar en riesgo. Así que tenemos que tener esa cultura del cuidado, de la alimentación, de ejercicio, pero aquí el riesgo, porque es silenciosa, porque aquí le preguntamos, María Elena, porque ya estamos viendo en niños diabetes, hasta en bebés con problemas ya de diabetes. Sí, mira, dependiendo del tipo de diabetes que sea, podemos prevenirla o no. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es la que se presenta más frecuentemente en niños en tempranas edades de la vida, esa no se puede prevenir. Esa desconocemos por qué el sistema inmunológico de estas personas desconoce sus células que producen insulina, las ataca y se mueren, ¿sí? Entonces, estas personitas terminan dependiendo de insulina, porque ya no tienen esas células que producen insulina. Estos niños o estas personas jóvenes que tienen diabetes tipo 1 no están relacionadas con sobrepeso, no están relacionadas con malos hábitos de alimentación, claro, ni tampoco con sedentarismo, porque, por ejemplo, tenemos casos de niños que al año ya tienen diabetes. Así es. Sí. Entonces, ellos no tienen nada que ver con todos estos factores de riesgo que se pueden prevenir. Bien. Esta es una enfermedad autoinmune y tenemos muchos casos de niños con diabetes tipo 1. Ahora, háblenme de los tratamientos, háblenme de la atención en cada uno de las instituciones, cómo estamos, porque venimos golpeados por una pandemia y muchos de ellos no se atendieron. Entonces vemos que también se perjudicó la atención al área de personas con diabetes y bueno, pues cómo estamos en cuanto a tratamientos, díganme los tipos de diabetes y también decir, ¿la diabetes se puede detectar a tiempo? ¿Se puede prevenir? No. Son las preguntas también. Bueno, sí se puede prevenir. Hay maneras desde el punto de vista clínico que podemos observar en un paciente que tiene riesgo para el desarrollo de diabetes. Hace rato hablábamos de los factores de riesgo, pero ya en una persona de forma individual, si tiene sobrepeso, si tiene el cuello oscuro, los nudillos oscuros, son una forma de darse cuenta que tiene resistencia a la insulina y que de mediano y largo plazo puede desarrollar diabetes. Eso es para darse cuenta de forma personal. Y desde ese momento tomar acciones para, desde luego, disminuir de peso, cambiar los hábitos alimenticios, disminuir el consumo de carbohidratos que nos pueden producir más fácil o conducir a que esa resistencia a la insulina se termine siendo diabetes. Y en cuanto al tratamiento, hay tratamientos ya perfectamente demostrados científicamente en prediabetes que pueden, y eso es una información que todo el mundo debe de saber, hasta 70% de los pacientes con prediabetes pueden prevenirse el desarrollo de la misma. Eso significa que el paciente tiene que estar al cuidado de su alimentación, al cuidado de quitar esa vida sedentaria y al cuidado de los medicamentos. Y ahí sí es de forma individual. Y en el caso de la diabetes, pues también hay tratamientos ya farmacológicos específicos para ella. Totalmente de acuerdo, Rocío. Y bueno, hoy que es el Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, y más por este motivo, yo visualizo dos aspectos y resumiendo lo que dicen mis compañeros. El primero de ellos es el preventivo y poder identificar de forma oportuna y rápida si yo tengo algún problema o se está alterando mi nivel de glucosa. ¿Qué pasa aquí? Bueno, primero, si yo tengo antecedentes familiares, algún tío, algún familiar directo, yo ya traigo una carga genética hasta en un 40% para poder desarrollar. El otro aspecto es alimentación, sedentarismo, falta de actividad física, el uso del tabaco, el consumo del tabaco, el alcohol, si tengo cierto grado de sobrepeso, obesidad. Yo el ejemplo que les pongo es como en una rifa. Mientras más boletos tenga yo, tengo más posibilidades de sacarme el premio. No necesariamente me voy a sacar el premio, pero sí tengo más posibilidades. En la vida pasa lo mismo. Si yo tengo más factores hereditarios, de malos hábitos, de cuestiones de contacto, pues posiblemente yo pueda desarrollar. El punto es que debemos de conocer nuestras cifras, debemos de acercarnos a los servicios de salud, tanto públicos como privados, para poder obtener un valor de glucosa. Sería como que el primer paso.
El otro aspecto es el tratamiento con las personas que ya tienen la enfermedad. Las personas que tienen la enfermedad y hoy día con la pandemia, que generó una situación de mantenerse en casa, de no hacer movilizaciones, sin duda también generó una modificación en el abordaje y en el seguimiento de estas personas, donde a través de vía telefónica, donde a lo mejor por las redes sociales, se trataba de llevar un seguimiento en los tratamientos y en el seguimiento de los mismos. Debo de reconocer que no es lo correcto, no fue lo ideal. Esto desprende a veces un mal control de los pacientes, pero creo que la gran oportunidad que hoy día tenemos, y más en este día, que parte del lema es el acceso a los servicios en diabetes para que la gente pueda tener. Pero si hay suficiente, si hay equipo para atender a todos nuestros pacientes, estamos hablando de una población muy grande. O sea, si hay medicamentos, si hay atención, si hay servicios para ayudar y atender, inclusive a quienes no tengan los servicios médicos de alguna institución. Bueno, en los servicios de salud Jalisco, yo lo tomo el área, el sector que me corresponde, pero el IMSS, el ISSSTE y la iniciativa privada tenemos esa accesibilidad. Nosotros tenemos una infraestructura de cerca de 585 centros de salud distribuidos en todo el estado, donde la atención y el seguimiento de los pacientes se da. Bien. Tenemos cerca de 50,000 pacientes que están bajo un tratamiento, que llevan un seguimiento como tal. Obviamente los controles, muchas de las ocasiones van a estar de acuerdo a tratamientos, como tú bien lo señalas. No todos tenemos tratamientos o controles de forma correcta, pero sí también una gran mayoría se ve beneficiado en el acceso a la insulina, el acceso a los tratamientos para llevar un control de su enfermedad. Bien, doctor Jorge. Fíjate, Rocío, que quiero puntualizar algunos aspectos muy importantes. Hace un momento preguntabas de la prevención de la diabetes y comentaba muy acertadamente la señora María Elena respecto, ella se refería a la diabetes tipo 1, en el cual su origen se gesta a través de una situación autoinmune. Sin embargo, lo que también muy acertadamente comentaba el doctor Barrientos, Roberto Barrientos, es que la forma de prevenirla es cuando estamos hablando de diabetes tipo 2 y en la gran mayoría de los casos también de diabetes gestacional. Sin embargo, la señora María Elena comentaba de la diabetes tipo 1 que se presenta regularmente en la infancia o en la adolescencia o en la primera etapa de la adultez. Sin embargo, estamos viendo actualmente diabetes tipo 2 también ya en niños, cuando regularmente esta diabetes solamente se esperaba en los adultos. Por eso se le quitó la nomenclatura de diabetes infantil o juvenil y diabetes del adulto. Se quitaron esos conceptos porque hay adultos que requieren de insulinización porque están mal controlados, o también hay niños que ya están comportándose con una diabetes tipo 2 cuando su páncreas funciona perfectamente bien. Lo que tienen es, como comentaba el doctor Barrientos, una resistencia a la acción de la insulina. Su páncreas funciona, pero hay resistencia porque hay obesidad o porque hay sedentarismo. Ahora, no dejemos de lado algo bien importante que estamos viviendo una gran cantidad de los latinos. Una situación que siempre se le ha denominado el síndrome metabólico, el cual está íntimamente relacionado también con enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, como las enfermedades cardiovasculares que comentaban, las enfermedades renales. Y este síndrome metabólico engloba precisamente a varias enfermedades. Hipertensión por un lado, triglicéridos elevados en sangre, obesidad o también circunferencia de cintura aumentada. Estos factores predisponen también a que de una manera más pronta puedan desarrollar diabetes o puedan desarrollar complicaciones. Anteriormente las complicaciones las observábamos o las medíamos a los 5, 10 o 15 años, como la retinopatía diabética o enfermedades o complicaciones de la diabetes. Sin embargo, ahora las estamos viendo de una manera más cercana. Retinopatías que ya las estamos viendo o daño endotelial que ya los estamos viendo a los 5 años de una persona con diabetes cuando las esperábamos ver a los 15 años. Ahora, termino esta intervención siendo muy incisivo precisamente en la parte estadística. Hace algunos años se presumía que para el 2025 iba a haber 325 millones de personas que vivirían con diabetes a nivel mundial. Rocío, ya estamos en 463 millones de personas. Terrible. Entonces, imagínate lo que se está incrementando. Y el nuevo mapa internacional marca que para el 2045 se espera 722 millones de personas que van a vivir con diabetes. Si eso fuera así, estamos
terriblemente mal en políticas públicas para la prevención. Pero yo casi... Porque es muy costosa una persona con diabetes, ¿no? Sí. Ya me dirán de los costos. No, y desafortunadamente no es que sea fatalista, pero casi estoy augurando, y toco madera y ojalá y no fuera así, que las cifras se van a ir a más. Esperemos que no. Hay muchas preguntas que quedan ahorita al aire. Vamos a un corte y regresamos. Primero, una persona que dice, soy prediabético, tengo 5 o 6 años con prediabetes. ¿Eso es correcto? Lo que nos comenta el doctor Roberto, falta de educación. ¿A qué se refiere con ello? Y otra cosa es, el coronavirus dejó personas que eran sanas con diabetes. Todo esto al regresar, vamos a un corte. Porque el COVID es inflamación. Bueno, estamos con este tema muy interesante, la diabetes, muerte silenciosa. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y el Día Estatal de la Diabetes desde el 2013. Estamos viendo lo preocupados que estamos como población y el sector salud ante tantos casos de diabetes a temprana edad y de prediabetes también, que nos marca un foco rojo que debemos de cuidarnos. Alguien con diabetes, ahí vienen preguntas. Primero, los prediabéticos que dicen, tengo 5 o 6 años, soy prediabético, ¿ya es diabético? Esa es la primera pregunta. Otra, nos habla el doctor Roberto. Esto es de educación. ¿A qué se refiere con educación? ¿A qué se refieren con alimentación? Entonces yo quisiera, y lo del coronavirus, detonó en diabetes, muchas personas sanas que dicen, ya tengo azúcar en mi sangre, ¿por qué después de un coronavirus? Por favor, respóndame todas estas preguntas. A mí me gustaría empezar con esta parte. Cuando hablamos que una persona tiene prediabetes, quiere decir que su glucosa está alterada, ya sea en ayuno o después de los alimentos. Y cuando a alguien le dicen, ¿tienes prediabetes? Mi recomendación sería, vive como si ya tuvieras diabetes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plan de alimentación de una persona que vive con diabetes es un plan de alimentación saludable, ¿sí? Y es un plan de alimentación en el que la persona puede comer de todo. Esto de que no comas el plátano, no comas pasta, no comas pan, no comas galletas, no comas tortillas, es un mito. Todo podemos comer, pero lo importante es saber en qué medida. ¿Sí? Yo me puedo comer... ¿Frecuencia? Exactamente. Yo me puedo comer una galleta y no pasa nada, pero si me como el paquete entero o la caja entera, ¡ah, caray! Sí, ¿sí? ¿Puedo comer tortilla? Sí, puede comer tortilla, pero no se coma 1 kilo de tortillas. Claro, ¿sale? Esa es la cantidad. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que puede comer una persona que vive con diabetes? Azúcar. ¿Son los venenos para la ¿Sí? diabetes? Pero ¿qué pasa si esta persona está en una hipoglucemia? Es decir, su glucosa está baja. ¿Que es frecuente también en los diabéticos? También puede suceder. ¿Se cuidan suceder. tanto que pueden ser hipoglucémicos? También puede pasar. Y que también eso es malo. ¿Qué necesita? Esta persona necesita azúcar. Claro. Entonces, no es malo el alimento, sino el momento en el que nos lo estamos comiendo y la proporción de lo que nos estamos comiendo. Yo me puedo comer una galleta, sí, si está dentro de los rangos saludables de glucosa. No te la comas cuando tu glucosa está en 200, en 250, en 400, por favor. Claro, ¿sí? Esto es tomar decisiones inteligentes y sobre todo bien dirigidas en relación al problema que yo estoy presentando. Como se decía la señora María Elena, pues es primero identificar si estoy teniendo alteraciones en mis niveles de glucosa. Pero los alimentos no es que sean malos, sino son cantidades, las frecuencias y las combinaciones que hacemos de estos los que nos ocasiona esa repercusión en nuestras alteraciones de niveles de glucosa. Algo muy importante de denotar en lo de prediabetes, todo esto se va gestando desde el embarazo incluso. Hoy día las políticas van dirigidas a la mujer embarazada para evitar la ganancia de peso. Una persona que gana mucho peso durante su embarazo puede ya estar gestando o formando fenotipos que a muy temprana edad el niño va a desarrollar la enfermedad como tal. Claro. A esto se le llaman 1000 días más 1 sin obesidad. Es un programa que se tiene en los servicios de salud Jalisco, donde abarcamos los 270 días del embarazo para educar, concientizar a la mujer que está embarazada que no gane tanto peso. Y los 730 días de los 2 primeros años de vida.
seno materno o alimentación del seno materno, la lactación, que es algo muy importante porque lamentablemente acostumbramos al paladar a los carbohidratos y generamos una adicción. Y por otro lado también el llanto, el sufrimiento con alimento para generar también una satisfacción. De ahí vienen los procesos en la etapa adulta o en la adolescencia, porque cuando me estreso, me deprimo, pues tiendo a comer. Lo dejo así nada más como preámbulo, pues. Estrés igual alimentos. Es correcto, pero de esos aspectos son interesantes de identificar para poder prevenir. Doctor sí, totalmente de acuerdo. Que la cantidad es el problema, no el tipo de alimento. ¿Se refiere a eso de la educación que usted hablaba muy sí, entonces, ¿dónde tenemos que incidir? En que no suceda antes de que esto pase. La educación, y no me refiero a una educación así de posgrado, de doctorado, sino que en las familias, en toda familia, tiene que haber el mínimo indispensable de conocimiento de qué alimentos, si los comienzo a comer en exceso, va a generar una conducta y va a generar que toda la familia tenga obesidad. Y si lo vemos desde ese punto de vista, hasta mayor gasto familiar. Claro. ¿Por qué? Porque eso significa ir al doctor, tomarse exámenes, significa gastar en medicinas, si es que me atiendo en una medicina privada, y en la pública el tiempo. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la educación de comer balanceado, como lo hemos estado comentando, comer más fibra, comer proteínas y no tantos carbohidratos, es una forma muy sencilla de estar comiendo saludable. Ahora, diabéticos se cuidan también, que tienen una vida saludable y hasta mejor que una persona sana. Entonces hay que pues también apostarle esa situación. Lo del COVID, hemos recibido llamadas donde nos dicen, bueno, ahora tengo azúcar en la sangre y no soy diabético, no tengo antecedentes. ¿Qué pasó que vino a revolucionar también el COVID a la enfermedad de la diabetes, doctor Jorge? Sí, efectivamente. En el proceso del COVID es una enfermedad infectocontagiosa, no es novedad para nosotros el decirlo, o para el público. Sin embargo, es una enfermedad en la cual la persona pasa por un proceso inflamatorio generalizado, en el cual se liberan interleucinas, factor de necrosis tumoral, histaminas, factores de coagulación. Todo esto genera un proceso inflamatorio a nivel generalizado. Y el páncreas no es la excepción, que sufra por esa parte de un proceso inflamatorio en el cual también se generan oxidaciones. Nuestro cuerpo pasa por un proceso oxidativo de una manera muy importante. Entonces, durante ese proceso inflamatorio, también las células del páncreas, las células betas, pasan por un proceso de insulinitis, y luego estas personas pueden ya después, ahora sí, presentar el problema de la diabetes. Eso es por un lado, los que no se conocían, pero las otras personas que ya vivían con diabetes y tuvieron COVID, pues eso se multiplicó de una manera más acentuada por un lado, pero por otro lado la falta de la actividad física, el desapego a los medicamentos que pudieron haber tenido cuando tenían acceso a los servicios de salud y que por un momento estuvieron suspendidos, en la consulta externa electiva y toda esa serie de cosas, pues esto vino a favorecer que hubiera este problema en crecimiento en pacientes con diabetes. Ahora, quiero comentar algo bien importante. Un error que muchos de los pacientes han cometido es lo siguiente, que muchas veces solamente se checan la glucosa en ayuno. Y eso es importante, pero no es suficiente. La glucosa también te la debes de checar 1 o 2 horas después de los alimentos. Entonces, para ver... ¿Todos o un diabético? Para ver, de preferencia, el que vive con diabetes, ese sí, sin duda alguna. ¿Hasta cuántas veces al día que vive con diabetes? Pues también todo depende del esquema del medicamento, del tratamiento que esté utilizando. Hay pacientes que reciben insulina y que se tienen que estar haciendo 4 o 6 pinchazos por día, pero tiene que ser en ayuno y antes y después de los alimentos. Esa es la forma más adecuada para tener un control propio de su enfermedad. Pero si se sospecha que vives con diabetes o que sí, eso hay que checarlo en ayuno y aleatoriamente también 2 horas después del desayuno, comida o cena. Entonces es eso una recomendación muy importante para la población. Sí, sumando un poco a lo que dice el doctor Jorge, las glucosas postprandiales, o sea, después de los alimentos, son a veces más predictivas 2 o 3 años antes, se alteran antes que una glucosa en ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Yo me tomo en ayuno, salgo con 90, salgo con 80 y podría decir que me encuentro bien. Pero ya mi glucosa postprandial ya puede tener algún tipo de alteración. Entonces, de ahí la importancia de podernos adelantar un poco.
Y comento esto porque también es muy común que yo llego al centro de salud o con mi médico y quiero tomarme mi nivel de glucosa. No, pues es que ya comió, regrésese, o a veces me hacen un poco el feo en ese sentido. Pero es un dato muy importante, creo que aquí el doctor Roberto nos puede dar un poquito más, en el sentido de poder identificar de forma más precoz si ya tengo alguna alteración. Una forma muy fácil es en ayuno, no solamente es la determinación de glucosa, sino también de insulina. Y eso es una forma práctica en ayuno en atención médica de sacar un índice que es de resistencia a la insulina. Se lo tomamos a un paciente y nos damos cuenta que aún con glucosas de 80, alguien puede tener la insulina elevada y eso de mediano y largo plazo se va a transformar en diabetes. Quisiera ahondar en lo de COVID, porque esa parte, ahondando un poco en lo que comentaban los doctores, me parece que es muy importante. De repente pensamos que la pandemia ya pasó y que ya nadie tiene COVID o que ahorita estamos en niveles bajos y tenemos esa falsa sensación de seguridad. Pero un paciente con diabetes descontrolada, y el número, los primeros datos salieron desde que empezó en Wuhan, con 8.1 o más de hemoglobina glicada, la mortalidad normal de una persona con COVID aumenta hasta 17%. Lo doble. Lo doble. Tan solo por haber tenido diabetes descontrolada. Entonces, esto de coronavirus es muy importante, como porque pareciera que ya no pasa nada. Pero la persona con diabetes que tiene descontrol, que por la razón que haya sido, no está vigilándose, no se toma bien su medicina, tiene esta falsa sensación de seguridad, puede morir más fácilmente y terminar en una terapia intensiva por el simple hecho de tener descontrol de la diabetes. Bien, pues sí. Entonces se contesta la pregunta de por qué personas ahora tienen azúcar en la sangre con el coronavirus, que no tenían ningún problema, o quizá no se habían hecho el estudio. Claro, así es. Y ahí estaba silenciosa, ahí estaba, como dicen, no se había detonado y ahí estaba guardada. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces son muchos factores que acabamos de comentar en esta lluvia de ideas, que es cuestión genética, malos hábitos, pero sí puede tener una persona diabetes y no es igual a muerte, sino es controlado, puede tener una excelente calidad de vida, solamente es una educación, pero hay que darla. Ahí sí hacemos el llamado que pues entonces nos hagamos el estudio. En estos momentos, dentro del marco del Día Mundial de la Diabetes, todos hacernos el estudio, que ¿quién me puede decir concreto cuál sería el estudio que nos tenemos que hacer? ¿De sangre? ¿Tipo 1? ¿Que me lo hagan 3 veces? ¿Cómo sería? Bueno, podemos determinar el nivel de glucosa a nivel capilar o a nivel central, sería uno de ellos, hacerse un examen de orina glucosilada, que también sería otro de los exámenes, y hago la invitación de que en los servicios de Salud Jalisco es gratuito. Es gratuito. Ahora, rápidamente antes de irnos a corte, si yo me la hice en ayunas y salió normal, después de 2 horas, ¿tiene que salir igual, normal, o tiene que salir ¿cómo? O sea, si tiene que salir igual, menos de 100, o si yo comí y a las 2 horas me la vuelvo a hacer, ¿cómo tiene que ser el resultado? Ahí, debajo de 140 está totalmente normal. Eso es un muy buen dato. Y a la hora menos de 200. Menos de de preferencia menos de 180. Ahora, una persona diabética, ¿cuánto tiene que salir su glucosa? Una persona diabética. Las metas, dependiendo de qué referencia tengamos, pero la meta está muy sencilla. Alguien con diabetes entre 80 y 130, y a las 2 horas después de comer, y importante, las 2 horas cuentan a partir de cuando comienza a comer, 180. Debajo de ahí la importancia, Rocío, de delimitar. Si yo no tengo la enfermedad, me voy a manejar unas cifras, como ya lo comentaron, menor a 100 y de 100 a 126 prediabetes. Después. En el caso de las personas con diabetes sería otro de los parámetros, como comenta el doctor Roberto, en relación a sus tratamientos que llevan. Nos vamos a ir a unos mensajes, pero regresamos a las conclusiones. Qué rápido se nos fue este tema tan interesante, pero venimos a las conclusiones. ¿Qué llamado hacen a los diabéticos? ¿Qué llamado hacen a quienes no saben que tienen diabetes y tienen diabetes? ¿Cuáles son los retos de esta enfermedad al concluir ya este 2021 tan difícil que fue este año? Regresamos con esto de las conclusiones. Bien, pues regresamos con la diabetes, muerte silenciosa, regresamos a las conclusiones. Casi terminando este 2021, tenemos ya las fiestas decembrinas, no sabemos si tenemos diabetes, pero los que no sabemos, los que tienen diabetes y los que están en prediabetes, todas las recomendaciones que los expertos el día de hoy nos van a hacer. Vamos primero con usted, María Elena.
¿Cómo concluye? Bueno, a mí me gustaría decirle a la población que esté checando frecuentemente sus niveles de glucosa y, como ya lo comentamos, que no necesariamente sea en ayuno. Bien. Que 2 horas después del primer bocado se cheque su glucosa. Que lo normal sería que nos saliera en el glucómetro. Menos de 140. Menos de 140, Así ya es. después del alimento decimos, pues estamos normales. Así es. Y los invito a los que no tienen medidor de glucosa, si gustan, nosotros estamos, la Asociación Mexicana de Diabetes está en la calle de Olivo, 1439, en la Colonia del Fresno. Muy cerca aquí de la Colonia Moderna. Así es. Pueden ubicarse en la línea 1 del tren ligero, a 3 cuadras de Santa Filomena. Ahí estamos nosotros, para los que gusten ir. Ahí les podemos hacer glucosa capilar, o también a las personas que viven con diabetes y quieren saber qué tan buen control están llevando su glucosa, les podemos hacer una hemoglobina glucosilada en glucosa capilar. Y además ahí darle orientación. Así y es. darle alguna plática a la población. Digo, bueno, yo no sé nada de diabetes, por favor, orienten. Así es, ahí estamos. No sé si ella pláticas a personas para o hasta ayudarles. toda la familia integral, desde cambiar la despensa, ¿no? Claro, sería fabuloso. Una buena alimentación, saber cómo nutrirte, ¿verdad? Así es. Bien, doctor Jorge. Sin duda alguna, apostarle precisamente a la prevención. Yo creo que la prevención va a ser el parteaguas que nos va a ayudar a ganarle a esta guerra de lucha contra la diabetes. Y por un lado, cuidar la alimentación, hacer ejercicio, y la alimentación debe de contener 5 elementos: proteínas, hidratos de carbono, grasas, agua, vitaminas y minerales. ¿Hidratos de carbono qué se refiere? Carbohidratos. Ah, bien. Sí, carbohidratos, pero de ellos hay carbohidratos complejos y simples. Hay que apostarle a los carbohidratos complejos, que son los que van a elevar la glucosa, pero de una manera no tanto en picos. Y cuidado con las dietas, de repente dietas de moda, por ejemplo, ayunos intermitentes, que luego eso también puede llegar a generar algunos problemas en algunas personas. Algunas dietas cetogénicas solamente cuando esté indicada perfectamente y vigilada por su médico tratante. Fuera de ello, hay que tener mucha precaución y cuidado con dietas de moda. Sí, ahí, bueno, y consultarlas al Así es, por ¿verdad? supuesto, sí. Bien. Bien, yo manejo 2 aspectos. El preventivo, donde los servicios de Salud Jalisco abren las puertas para que acudas al centro de salud y te puedan checar tu nivel de glucosa y conocer tus cifras. Hay una página que tenemos que está abierta al público que se llama conocetuscifras.ssj.gov.mx, donde yo puedo acceder, me va a dar información y me va a dar un resultado en base a un semáforo. Si es verde, es amarillo, es rojo, en cuestión a mis riesgos. El otro aspecto es la persona que ya tiene la enfermedad. Hoy, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, invitamos a sensibilizar y tomar conciencia de este problema y invitarte a que acudas a los servicios de salud. Tenemos grupos de ayuda mutua donde podemos dar la asesoría, la educación. Tenemos la intervención de equipos multidisciplinarios, porque hoy día el abordaje de la enfermedad no nada más es el médico, sino el nutriólogo, el psicólogo y el activador físico, que juegan un papel muy importante en este abordaje. Se llaman unidades de bienestar familiar. Estas unidades de bienestar familiar, su nombre lo dice, no nada más es el paciente, sino el núcleo familiar juega un papel muy importante para la prevención y sobre todo el control de la enfermedad. Entonces, invitamos a la población para que acuda. Los servicios son gratuitos. Querer es poder, en el sentido de cambiar mi estilo de vida y sobre todo generar una calidad de vida mucho mejor. Y nunca es tarde. Yo creo que podemos reivindicarnos a decir, bueno, es el momento de cuidarme, cuidar a mi familia, y si hay alguien que está en una situación de diabetes, prediabetes, puede tener también una buena calidad de vida. Totalmente, como cualquier otra persona que en teoría decimos que estamos sanos, pero que la verdad en muchas de las ocasiones se complica nuestro estado de salud. Antes de preguntarle las conclusiones al doctor Roberto, quisiera que ustedes me comenten si ya en casa, pues todo el mundo teníamos el termómetro o teníamos pues para la cabeza, si ya tenemos que modificar nuestro kit, si ya nos ha cambiado esta pandemia, bueno, ya somos expertos en el coronavirus, si ya tenemos que tener en casa pues un oxímetro, un glucómetro. Glucómetro. Y bueno, díganme qué más tenemos que tener en el kit.
En casa. A ver, médicos. Aquí podemos ahorrar el glucómetro con la Federación Mexicana de Diabetes, donde está tomando los niveles de glucosa de forma gratuita, y en el estado también en los centros de salud es de forma gratuita. La verdad es que hay muchas campañas, Rocío, de acceso a la población que es de forma gratuita. Creo que lo importante es que acudamos, lo importante es que tengamos el interés de conocer nuestras cifras y sobre todo darnos esa oportunidad de conocernos como tal. Bien, doctor Roberto. Yo nada más ahondo en lo que comenta el doctor Alberto en el sentido de la prevención, el estar, no hay pretexto, de forma pública, de forma privada, todo el mundo se puede atender, no hay razón para no hacerlo, pero yo quiero hacer algo importante de lo que no hablamos mucho, que es el tratamiento médico. Tenemos tiempo, ¿eh? El tratamiento médico, ya sea con tabletas, con pastillas, como comúnmente le llamamos, o con insulina, están indicadas para todos los pacientes. No hay un tratamiento médico que empeore al paciente y eso se malentiende mucho. Ah, bien. Ejemplo, la insulina deja ciego, mudo, tuerto y salen orejas de elefante. Es totalmente falso. Eso es un mito. Es totalmente un mito. Y hoy en día, los que trabajamos en el sector público, tenemos acceso a las insulinas, los que trabajan en el sector privado las prescriben con normalidad, no están en desabasto de ninguna manera. Y deben de seguir los pacientes de forma personalizada las indicaciones de sus médicos. No es lo mismo una insulina para un paciente que para otro. O sea, cada caso es particular. Cada caso es particular, pero primero que no le hagan caso a un no experto. Claro. Que le hagan caso al experto en esa área, como cualquier otra. Entonces, atenderse, recibir un tratamiento farmacológico vía oral o recibir insulina es algo que de mediano y largo plazo, si llegan a las metas de tratamiento, bien, van a estar en mejor calidad de vida de mediano y largo plazo, no solamente... Y no automedicación, y claro, cada caso es diferente. Si sí, al compañero que tiene diabetes está insulina y usted también, usted sería otro totalmente de acuerdo distinto a su organismo y a su claro, sistema. Sí, claro. Tiene razón el doctor Roberto, porque se han hecho muchos mitos en torno a la utilización de insulina. Quiero decirles que a partir de 1980 las insulinas son insulinas humanas. Entonces ya las insulinas humanas difícilmente generan alguna reacción. Es muy raro ver a un paciente que genere reacción para una insulina. Entonces, anteriormente, hay que reconocerlo, cuando desde su descubrimiento, pues la insulina era extraída del bovino, del porcino, entonces claro, sí generaba algunas reacciones en algunas personas. Pero de 1980 a la fecha, y más aún en la actualidad, son insulinas humanas, hay análogos de insulina, hay, gracias a la ingeniería genética en la realización de las insulinas, las han hecho cada vez más seguras y adaptables a todos los pacientes. Entonces, no es totalmente un mito que el usar insulinas te va a dejar ciego, como todo lo que comentaba muy acertadamente el doctor Roberto. Entonces, si su médico le indica insulina, atiéndalo. Creo que va a ser algo muy seguro que le va a generar una calidad de vida muy interesante. Sin duda el tiempo da la razón. 100 años del descubrimiento de la insulina y sigue latente y es el eje medular en el tratamiento de la diabetes. Bueno, pues muy interesante el programa del día de hoy. Yo creo que el reto como expertos es pues esa prevención en todas las áreas, el sector salud, el Hospital Civil, el ISSSTE, el IMSS, la asociación también, educar a la población y pues también nosotros hacerlo desde casa, primero con ese estudio, nunca es tarde. Y bueno, pues también aquí decirles que tenemos el reto ahora muy cercano, que son las fiestas decembrinas, que tenemos que llevarlas con gran responsabilidad, que no satanicemos los alimentos, más bien es que nos enseñemos a nutrirnos, ¿no? ¿No es así? Así es, que nos enseñemos a comer y podemos comer saludablemente de todo. Claro, y bueno, pues protegerse, cuidarse es parte de, esto es lo que ustedes dan a conocer como una conclusión. Todavía nos quedan 2 minutos en este Día Mundial de la Diabetes, es precisamente, ese es el reto, es detectarlo a tiempo, educar, porque la mayoría de los pacientes, atenderse sobre todo, sí, porque quizá no se atienden y se quedan ahí y después es complicado. O por el miedo de qué me van a decir, tapo el sol con un dedo. No. La mayoría de los pacientes que ustedes atienden, quisiera que en 20 segundos digan, es por que tienen diabetes, es por irresponsables que no se atendieron, porque sabían que lo tenían, porque no se cuidaron por la obesidad, o sea, también porque hay pacientes, se confían. No, también hay pacientes que tardan en aceptar la enfermedad. Sí.
pueden tardar en Bueno, que ese aceptar la golpe también enfermedad psicológico de 6 meses hasta un año. Y debo de comentar que si no llevas un correcto tratamiento, y como lo comentó el doctor Roberto, las complicaciones llegas a perder hasta 10 años de vida. Claro. 10 años de vida, terrible. Sí. terrible. Y de mala calidad de vida al final. Entonces, Sí, porque bueno, porque uno quiso tapar el sol con un dedo. Entonces, la solución es, la tengo, me atiendo. pues entonces, ¿qué les parece si hacemos ese llamado? Sí, Ese así llamado es. primero, hacernos ese estudio para ver cómo estamos, a buscar atención, cada uno es individualizada, no satanizar los alimentos ni la insulina, y usted puede ser una persona con diabetes con una calidad de vida extraordinaria, mejor que si fuera una persona sana. Así que es nuestro reto para cerrar bien este 2020. Y les agradecemos mucho a cada uno de ustedes por esta información tan interesante. Fue una cátedra sobre este tema de la diabetes, que esperemos que la cifra no se incremente y que Jalisco sea un ejemplo a nivel nacional. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Este domingo, cuídese, cuide en casa y cuide su alimentación de usted y de su familia. Feliz domingo.